Bendiciones, hermanos queridos. Qué bueno es estar aquí. El Señor me es testigo de que desde que supe de la existencia de ebook, los amé y empecé a orar por ustedes como si fuera yo uno de ustedes. Mi oración al Señor todo el tiempo fue que yo pudiera exhortarlos, animarlos, afirmarlos, alentarlos y deleitarlos con la palabra de Dios en esta mañana, en esta oportunidad. Y quiero que puedan ir conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer el 20 y el 21. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de llegar a estudiar este pasaje, este versículo, yo quiero ponernos en contexto de qué está pasando aquí, qué ha pasado antes, qué parte de la película yo me perdí. Y quiero hacerlo con dos elementos. Uno, quiero hacer una historia, una ilustración, y otra, quiero hacerles un resumen. Cuenta una historia de una pareja de pocos recursos económicos que por alguna razón llegó a una ciudad de noche y tuvieron que hospedarse en el primer hotel que consiguieron. Ellos estaban asombrados porque, wow, no me esperaba tanto lujo. Y entonces llegó el momento al otro día el desayuno, y se encontraron con un banquete completo, todo tipo de platos, todo tipo de delicia. Y ellos dijeron: wow, nosotros no tenemos dinero para pagar esto. Entonces acordaron que iban a tomar un potecito de leche, una botellita de leche y una cajita de cereal. Y eso fue lo que comieron. Y así hicieron con cada una de las comidas. Cuando fueron a pagar la cuenta, al día siguiente, le dijeron a la persona en recepción: nosotros casi no comimos porque no quería que la cuenta se nos hiciera muy costosa, porque nosotros no tenemos con qué pagar. Y la persona le dijo: pero es que todo lo que había en el buffet estaba disponible para ustedes, al mismo precio, no tenía costo adicional. Ustedes podían tomar lo que quieran y el precio iba a ser el mismo. Eso es exactamente lo que quiere evitarles el apóstol Pablo con la carta a los Efesios. Esta pareja no dejó de comer porque ellos eran tacaños. Ellos dejaron de comer porque ellos eran ignorantes. Y el apóstol Pablo quiere hablarnos con la carta a los Efesios de las riquezas que nosotros tenemos en Cristo y que muchas veces desconocemos y que no nos apropiamos de ella y nos conformamos con una cajita de cereal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha dicho antes de este pasaje el apóstol Pablo? Y quiero tomar unos minutos para decírtelo. Él enumera en el capítulo 1 y 2 una serie de bendiciones. Son muchísimas bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo, que ya Dios hizo para nosotros, y Él quiere que nosotros nos apropiemos de ella. Él no quiere que vayamos a un museo y veamos las cosas que están disponibles, las cosas que existen. No, Él quiere que, no es un museo, Él quiere que vayamos y nos apropiemos de ella, porque son nuestras. Gracias. Porque son nuestras. Quiero tomarme unos minutitos para leerte algunas de ellas. El otro día,
el día de ayer, un hermano me dijo, hermano, en la conferencia, yo siempre veo que usted está sonriendo, usted siempre está contento. Y mi respuesta es, sí, así mismo es. Pero si tú quieres estar contento todo el tiempo, igual que yo, solamente tienes que leer Efesios 1 y 2. Ahí tenemos razones de más para estar contentos todo el tiempo, todo el tiempo. Oigan lo que Pablo nos dice, y más que lo que Pablo nos dice, lo que Dios ya ha hecho. Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te escogió antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha. Ya eso es motivo para estar súper gozoso. Él te predestinó para ser adoptado hijo suyo. ¿Y sabes por qué? Por el puro afecto de su voluntad. No fue por algo que tú hiciste o quien tú eres. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Y sabes para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Cuarto, te dio perdón por todos tus pecados. Quinto, te hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Él te dio a conocer el misterio de su voluntad y en él tuviste herencia. No solamente te hizo hijo, sino que te dio herencia. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes con qué fin? A fin de que seas para alabanza de su gloria. 8. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de tu herencia. Las arras, la seguridad. Además de todo, ¿de qué te da herencia? Él te da seguridad y te selló con su Espíritu Santo. Él te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Muerto, tú no podías hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Pero Él te dio vida. Tú estabas en tus delitos y pecados. En ellos tú anduviste en otro tiempo, pero Él te dio vida. Pero Dios, y eso es maravilloso. 10. Por gracia te hizo salvo por medio de la fe. Y esto no de ti, no fue por ti, pues es don de Dios. ¿Y sabes para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. 11. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Aún las buenas obras que tú vas a hacer, Él ya las preparó. Él ya las preparó de antemano en la eternidad. Y 12, para solamente mencionar algunos, ya tú no eres extranjero ni un advenedizo, sino que tú eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Wow, tú no eres un empleado, tú no eres un colaborador, tú eres un miembro de la familia de Dios. Nosotros estamos abrumados de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Y son tantas que ni siquiera las recordamos todas, pero una sola de ellas es suficiente para nosotros gozarnos. ¿Recuerdas la pareja en el hotel? Eso es lo que Pablo quiere, que tú puedas servirte de todo el buffet, de todas las riquezas. No te conformes con una cajita. Entonces, por eso Pablo continúa orando. Dice, por esta causa, es decir, siendo las cosas así, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, y esta es la quinta vez que menciona la gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Él quiere, que ustedes sean llenos de todo lo que Dios nos ha dado. Y entonces Pablo concluye esa oración cayendo en el versículo que leímos, que es el que quiero presentarles esta mañana.
pero yo lo leí mal cuando la leí la primera vez, porque lo leí demasiado frío. Pablo viene diciendo una cosa tras otra, una bendición tras otra, y viene en creciendo como un volcán que empieza con un poco de humo, luego mucho humo, luego el temblor y de repente explota el volcán, y con esta porción es que Pablo explota su oración, explota su alabanza. Entonces definitivamente lo leímos mal, porque debimos haberlo leído de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esa es la forma que tenemos que leer Efesios 3:20 y 21. No podemos ser tan fríos así como lo leímos al principio. Entonces, ya puedo empezar mi exposición habiendo dicho esa introducción. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? La propuesta de Pablo es que, ya que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ya que Dios es poderoso para hacer cosas extraordinarias, nosotros debemos orar por cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Nosotros debemos orar por cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Y entonces, en ese sentido, mi sermón se va a limitar a 3 puntos de esa exposición. Es decir, primero, que nuestro Dios es poderoso. Segundo, que debemos orar por cosas extraordinarias. Y tercero, que debe ser para la gloria de Dios. Dios es poderoso, poderoso. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Tú solamente tienes que salir esta noche y mirar hacia arriba. Esa es una simple muestra del poder de Dios. Alguien ha dicho sabiamente que si en la noche el cielo apareciera estrellado solamente una vez cada 10 años, todo el mundo saldría en la fecha a mirar para arriba, porque es que el firmamento es maravilloso, solo que nos acostumbramos a él y a veces ni miramos. Pero al yo ver el universo, yo me asombro. Y si yo puedo tener los recursos para entender dónde yo estoy, yo voy a ver que yo mismo soy un puntito en la Tierra. Y la Tierra, en el sistema solar, de los 8 planetas que giran alrededor de una estrella llamada el Sol, es un puntito a la Tierra. Pero resulta que así como el Sol, en nuestra galaxia hay 400.000 millones de soles. 400.000 millones de soles. Entonces nuestro Sol es un puntito en nuestra galaxia. Pero los científicos dicen que en galaxias como la nuestra hay 2 millones de galaxias. En el universo conocido, en el universo que los científicos conocen, hay 2 millones de galaxias. Así que nosotros no somos nada. Y esa es una pequeña muestra del poder de Dios. Y dice el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Sencillamente porque Dios lo dijo, todo eso que les acabo de describir existió. Y dice el profeta Jeremías: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido.
no hay nada difícil para ti. No hay nada difícil. Él hizo todo el ejército del cielo, pero sin ninguna dificultad. Yo creo que esta muestra, tanto lo que tenemos a simple vista como lo que dice la Escritura, es más que suficiente para dejar claro el punto de que Dios es poderoso. Y en esta parte del texto, recuerden que el apóstol Pablo viene subiendo, viene incrementando. Él ya no encuentra palabras en el griego para apelar, para describir lo que él quiere decir, y entonces él empieza a apelar a los superlativos. Fíjense que el texto dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Todas las cosas. Hasta ahora él ha estado hablando de cosas espirituales, pero ahora él está hablando de que Dios puede hacer todas las cosas, las físicas, las espirituales, las naturales, las artificiales, las concretas o abstractas, puede hacerlas sin ningún esfuerzo. Y entonces pasemos a mi segundo punto. Es que nosotros, siendo así, nosotros entonces debemos orar por cosas extraordinarias. Muchas veces nosotros perdemos de vista el hecho de que Dios, nuestro Dios, es omnipotente. Y muchas veces hay cosas que nosotros no queremos pedirle porque nosotros encontramos que son demasiado difíciles y pensamos que Dios es como nosotros. Y otras veces nosotros pensamos como que le estoy pidiendo demasiado a Dios y como que yo no quisiera abrumar a Dios con tantas peticiones, como si Dios fuera igual que yo. Y no. Una vez una mujer se acercó a un predicador famoso y le dijo: pastor, yo quiero saber algo. ¿Nosotros debemos orar por cosas pequeñas de nuestra vida o solamente por las cosas grandes? Y el pastor le contestó: ¿y tú podrías decir alguna cosa grande para Dios que haya pasado en tu vida? Es que no hay nada grande, no hay nada grande para Dios, y menos de nosotros que somos ese puntito de un puntito, de un puntito, de un puntito en el universo que Dios sostiene. Mira la oración de Pablo, aquí no hay nada de timidez en la oración de Pablo, no hay nada de timidez. Él no pide migajas, él pide el pan completo. Pero nosotros lo que queremos es la cajita de cereal. ¿Nosotros le creemos al Señor o no le creemos? Yo quiero que vayan a Juan 14, 12. Este es el Señor, tu Señor, hablando. Oye lo que dice en el versículo 12 y 14. De cierto os digo. De cierto significa, te voy a decir algo muy importante, muy importante. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Le creemos o no creemos? Y aún mayores hará, dice el Señor. El que cree en Él, aún cosas mayores de las que Él hizo, va a hacer. Porque yo voy al Padre, y oigan esto, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, vuelve y lo repite, yo lo haré. El Señor está comprometido que lo que sea que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Entonces eso significa que cada vez que yo ore, yo voy a terminar diciendo en el nombre de Jesús, amén. Y entonces ya con eso Él queda comprometido. No, es que Él no está diciendo que al final de nuestra oración digamos en el nombre de Jesús. Esa es una costumbre evangélica. Qué bueno que existe esa costumbre, pero eso no es lo que Él está queriendo decir, que pidamos en su nombre. Pedir en su nombre es pedir como si Él fuera que estuviera pidiendo. Yo conocí al pastor José Luis hace apenas unos días, y entonces
Ayer pensé en la conferencia, yo andaba con mi computadora y se me ocurrió pensar, ¿qué tal si viene una persona que yo desconozco y me dice, oye hermano, que dice el pastor José Luis que le mandes, que le prestes tu computadora, mi computadora, porque él necesita hacer algo en ella? Lo primero que yo diría es, el pastor José Luis no va a decir eso. Eso es como decir, eso no sería en el nombre de José Luis. Eso es lo que Dios está queriendo decir. Eso es lo que Cristo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, como si fuera yo. Por eso, ganar la loto en el nombre de Jesús no es una buena petición, porque no es algo que Él pediría. O pedir algo incorrecto. Todo lo que sea de acuerdo a su voluntad, es decir, en su nombre, Él lo va a hacer. Y ciertamente, pero hermano, yo he orado muchas veces, muchas cosas que son conforme a la voluntad de Dios, y Él no me lo ha concedido. Bueno, así es, pero recuerda, lo que está diciendo el texto es que Dios es poderoso para darnos todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos. Es decir, que lo que Él nos está ofreciendo no es que nos va a dar todas las cosas, sino que no va a ser conforme a nosotros pedimos, sino conforme a su entendimiento. La semana pasada hablábamos en el devocional de la oficina y decíamos, el no de Dios es mucho mejor que el sí mío. El después de Dios es muchísimo mejor que el ahora mío. Y el nunca de Dios es mucho mejor que el algún día mío. Podemos confiar en Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces Pablo te está enseñando aquí que Dios puede hacer mucho más abundantemente. Y aquí este es otro superlativo de Pablo. Aún en español se oye extraño, parece redundante. Mucho más abundantemente. Y es porque la traducción es apropiada, pero lo que Pablo está diciendo es que lo que dice el original es increíblemente abundantísimo. Dios puede hacer increíble abundantísimo en nosotros. Y entonces volvemos al texto. Pablo dice, teniendo en cuenta lo anterior, sigue creciendo, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice Pablo. Y entonces vamos a ver el tercer punto aquí, que es la gloria de Dios en la iglesia. Y dice Pablo, a Él sea la gloria. Y es la sexta vez que Pablo menciona la palabra gloria. Entonces yo pienso que debemos detenernos aquí. ¿Qué es la gloria de Dios? Hay más de 400 referencias a la gloria de Dios en la Escritura. Más de 400. Y Piper dice que es prácticamente imposible definir exactamente qué es la gloria de Dios. Porque dice él, no estamos hablando de una pelota que es verde, que es redonda y que es flexible. No. Dice él, estamos hablando de algo más como belleza. ¿Cómo yo defino belleza? Es muy difícil, casi imposible definir belleza. Todos podemos percibir la belleza, es algo que sabemos que existe y es algo que hemos experimentado, pero no podemos definirla con exactitud. Así es también este término, la gloria de Dios. Además, este término se usa en diferentes contextos.
diferentes contextos. Pero la propuesta que quiero traerte hoy, de explicación de lo que es la gloria de Dios, es una de las más usadas en las Escrituras, y es la que combina perfectamente con el texto que estamos estudiando hoy. Oigan esto. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 10: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer o beber para la gloria de Dios. Isaías dice que Dios nos creó para su gloria. Y un hermano se levanta en la congregación y dice: gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver gloria a Dios con hacer todas las cosas para Dios y que Dios nos creó para su gloria? Y yo quiero proponerle que una traducción adecuada a nuestro tiempo, a nuestro contexto, es que la gloria de Dios es la fama de Dios. Sí, pero todavía no me hace mucho sentido. Lo que está diciendo Pablo es que todo lo que tú hagas, sea que tú comas o sea que tú bebas, hazlo para hacer a Dios famoso. Ahora sí tiene sentido. Isaías dice que Dios te creó a ti y a mí para que tú y yo lo hiciéramos famoso a Él. Entonces, perdón, pero se me presenta un problema. Es que Dios es infinitamente glorioso. ¿Cómo yo puedo darle gloria a Dios? ¿Acaso Dios necesita que yo le dé algo, que yo le dé gloria? Y no, el punto aquí es: Dios es infinitamente glorioso, pero Él te ha puesto a vivir alrededor de cientos y miles de personas para los cuales Él no es famoso. Entonces tú estás llamado a hacerlo a Él famoso delante de estas personas. Ese es tu llamado, a hacer a Dios famoso delante de las personas que viven a tu alrededor, donde Dios te ha puesto a vivir. Nosotros tenemos muchos contextos en los cuales podemos hacer a Dios famoso, pero también podemos quitarle gloria a Dios. Cuando viene un profesor famoso con 2 doctorados a dar una charla y dice: todo lo que existe viene de que un día la nada por ninguna razón explotó y de repente con el pasar de los siglos y los siglos todo se fue organizando y llegamos a donde estamos hoy. Él lo que está diciendo es: Dios no fue que lo hizo, olvídate de eso. Dios no fue que lo hizo. Él no es famoso como tú piensas. Eso viene de otra. No fue Él, no fue Él. O sea, nosotros podemos quitarle gloria a Dios también. Pero Dios nos ha concedido muchos contextos, muchos ámbitos en los que lo podemos hacer famoso. En la universidad, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Nuestros hijos son un auditorio maravilloso para nosotros hacer famoso a Dios delante de ellos desde pequeñitos. Pero oigan lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5. Él termina su discurso diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él lo que está diciendo es: brilla donde sea que Dios te haya puesto, brilla para que ellos vean tus buenas obras y le den gloria a Dios. Tú haz famoso a Dios con tu proceder. Tenemos muchos ámbitos en los cuales hacer famoso a Dios, pero Dios ha designado un ámbito de manera especial, y es la iglesia,
la iglesia, la que Él compró con el precio más alto que existe. Noten que aquí, en este pasaje, Pablo de repente, él no había hablado de la iglesia, pero de repente introduce el elemento de iglesia. Dice: a Dios sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. De repente aparece la iglesia. Y es que así de importante, pues justamente en el momento cumbre del discurso de Pablo, cuando el volcán explotó, fue que él aprovecha para introducir la iglesia. El propósito de la iglesia es mostrar la gloria de Dios. Desde la eternidad, Él concibió eso, mostrar su gloria al mundo por medio de la iglesia. Desde la eternidad, Dios creó a IBUC para mostrar su gloria en Monterrey. Él lo pensó desde en la eternidad pasada. Pero, piénsenlo así, que en un momento de la historia, en el siglo XVI, Él puso en el corazón de un colonizador que le pareció bien que este lugar entre montañas era apropiado para fundar una ciudad. Y así pasaron siglos y siglos hasta que Dios se cumplió el tiempo y Dios quiso, en este lugar que fue creciendo, Dios quiso hacer a cada uno de ustedes o nacer en este lugar o traerlos a este lugar. Y luego, en su corazón, Él había concebido crear este espacio, este lugar al cual ustedes llamaron IBUC. Él fue haciendo cada cosa y los fue trayendo a este lugar, y todo para que ustedes brillen en esta generación, en medio de esta generación. Nosotros vivimos para su gloria, cada uno de nosotros. La iglesia existe para la gloria de Dios, y IBUC existe para eso. Pero vamos a volver a nuestra enseñanza centrada. Ahora que estamos entendiendo lo que el texto está queriendo decir, es que nosotros debemos orar por cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Algo asombroso que Pablo está diciendo aquí es que lo que nosotros hacemos hoy, lo que estamos haciendo hoy en IBUC, en este lugar, va a glorificar a Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice Pablo. A Él sea gloria en la iglesia por siempre. Pues entonces la iglesia va a estar en la eternidad por los siglos de los siglos glorificando a Dios. Nosotros, los que estamos aquí congregados, estaremos por los siglos de los siglos. Así que lo que estamos haciendo en estos 50 años, 30 años que tenemos disponible para glorificarle, es una pequeñita cosa comparado con lo que vamos a hacer en toda la eternidad. Entonces, ¿cómo no amar a la iglesia local en la que el Señor nos ha puesto? ¿Cómo no amar esta iglesia? ¿Cómo no santificarnos los unos a los otros en el amor del Señor? Y aunque no es lo que va en el texto que estamos estudiando, quiero hacerle un spoiler. Los que no sepan lo que es un spoiler es porque son demasiado viejos, pero ese es un término que usamos los jóvenes. Dice un spoiler es cuando yo cuento el final de una película, alguien que no la ha visto. Pero bueno, Pablo lo que va a decir en el resto de la carta, él nos va a enseñar la manera práctica de vivir. Este punto, exactamente en la mitad, al final del capítulo 3,
Es un punto interesante en la carta a los Efesios, porque los primeros 3 capítulos son de teología, son el fundamento, pero los siguientes 3 capítulos son la práctica. Pablo dice, inmediatamente después de lo que acabamos de leer, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, yo os ruego que ustedes vivan de una manera que sea acorde al llamamiento con que ustedes han sido llamados. Yo les ruego que ustedes vivan de una manera digna. Y entonces, como les digo, en esos 3 capítulos él empieza a decir cómo sería esa manera digna de vivir. Y entonces él habla de cómo los esposos deben vivir, cómo las esposas deben vivir, cómo debe ser la relación entre ellos, cómo los padres, cómo los hijos deben vivir y cómo relacionarse entre ellos. Y dice cómo los amos y cómo los siervos deben vivir y relacionarse entre ellos. Todas las relaciones, en el hogar, en el trabajo. Pero les digo algo, antes de él decir todo eso, él va a decir cómo nosotros debemos vivir en la iglesia, cómo podemos vivir de una manera digna del llamamiento que hemos sido llamados en Ibuk. Y ese es todo el capítulo 4, hablando de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros en la iglesia, porque recuerden que la iglesia es el ámbito para mostrar al mundo la gloria de Dios. Yo les exhorto, porque como no tengo tiempo, evidentemente, que sigan leyendo la escritura. Me encanta cómo aquí leen mucho desde el púlpito, pero yo quiero que lo hagan en sus casas. Acostúmbrate a leer con frecuencia la carta a los Efesios. Te recomiendo que la leas completa, de un tirón. Ay, pero yo no soy buen lector. Ok, no hay problema, si no eres buen lector, te voy a dar otra recomendación. Ve a YouTube y busca la carta a los Efesios, narrada. Son 20 minutos. En 20 minutos tú puedes escuchar la carta completa a los Efesios. Aprovecha si tienes que dar un viaje a algún sitio más o menos lejano. Aprovecha que estás lavando los platos para escuchar, porque seguramente que aquí todos los maridos son los que se ocupan de lavar los trastos. Amén. O también cuando vayas al car wash a lavar tu vehículo, aprovecha el tiempo, son 20 minutos solamente y te vas a gozar. En conclusión, hermanos, ¿qué aplicaciones podemos sacar de esta porción tan hermosa de las Escrituras? Aquí quiero hablarle a dos grupos en especial. Primero quiero hablarle a aquellos que no conocen al Señor. Si tú no conoces al Señor, quiero hablarte a ti primero. Nota que yo no te estoy diciendo que si tú conoces sobre el Señor, que si tú has leído cosas sobre el Señor, que si tú vas a la iglesia. No, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy diciendo que si tú conoces al Señor. Yo sé que tú has leído el Salmo 23, todo el mundo se lo sabe de memoria, el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por eso yo entiendo que yo soy una oveja de Él. No es así. De hecho, mira lo que sí dice el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, Él le habla a varias personas con las que conversaba. Dijo Él, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El punto no es que tú conozcas a Dios, es que Dios te conozca a ti. Dice Él, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen. Wow, eso te faltaba a ti. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano.
Pero justamente antes le dijo: pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Como yo os he dicho, ustedes no creen, por eso ustedes no son ovejas, ustedes no son de las mías. Pero las mías yo las conozco y oyen mi voz y me siguen. Ahí está la gran diferencia. Querido amigo, si las cosas que hemos hablado para ti son mera información, como leer una noticia en el diario, o que tú leerías ese versículo así como yo lo leí al principio, pura información, yo te animo a que busques al Señor. Busca al Señor. Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Búscalo. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere conocerte de una manera cercana. Y hoy es un buen día para buscarle. Y que tú puedas hacer de eso, que por su gracia vamos a estar por toda la eternidad, dándole gloria y gozándonos en Él por siempre. Pero si tú eres de esos que sí le conocen y que Él conoce, tú eres de las ovejas que oyen su voz, entonces estas palabras deben llenarte de gozo. Deben llenarte de gozo y de aliento, pero también deben llevarte a esforzarte y a obedecerle con placer, siendo nosotros millonarios. Él nos ha hecho millonarios. ¿Cómo no vamos a obedecerle? Nos ha dado todas esas bendiciones. ¿Cómo no vamos a obedecerle? Y además tenemos nuestro futuro asegurado. No solamente que nos dio en el pasado, que son válidas para el presente, sino por toda la eternidad. ¿Cómo no vamos a esforzarnos en estos pequeños, pocos años que tenemos en esta tierra? Y en ese sentido, hermanos creyentes amados, podemos aprender. Primero, amen el servir en su iglesia. Amen en servir en ebook, a donde Él los ha llamado. Gózate en que Él te ha hecho parte de un proyecto que es muchísimo más grande que tú, mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte, mucho más grande, un proyecto que tiene repercusiones eternas. No estamos hablando de un negocio que te hicieron socio a ti, estamos hablando de algo eterno, un proyecto eterno, y Dios te ha dado dones, Dios te ha capacitado y te ha hecho parte de un cuerpo, te ha hecho parte de este cuerpo local, partes que se necesitan las unas a las otras. Hermano, procura esas buenas obras que Dios ya ha preparado para ti. Ya ha preparado las cosas buenas que tú puedes hacer. Ya Él las ha preparado. A ti te toca descubrirlas, buscarlas. Ama los cultos de tu iglesia. Ama los servicios, porque son la máxima expresión de adoración, de glorificar a Dios. Eso debe llenarnos a nosotros de cada vez que se nos convoca a que la iglesia le dé gloria a Dios con los sermones, con los cánticos. Las letras nos recuerdan una y otra vez, con los testimonios de los hermanos. A mí me encanta cuando hay testimonios, cuando hay bautizos, porque yo no sabía que Dios había hecho eso, y Dios se hace más famoso, y Dios crece en mi corazón cada vez que yo me congrego, y cada vez que aprendo algo nuevo, cada vez que recuerdo algo que olvidé de Dios. Y también amen la comunión de los unos con los otros en esta congregación, porque dice la palabra que allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la congregación de ustedes, cuando hay esa coinonía que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, de amarnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, ahí envía Él bendición y vida eterna. Y en segundo lugar, hermanos, amen el orarle al Señor. Oren bien.
Oren bien, no oren por pequeñeces, oren como Pablo, oren por cosas grandes. A eso es lo que el texto nos está llamando. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le oremos en grande. Oren creyéndole a Él, oren creyéndole a Él, oren los unos por los otros, porque nos necesitamos, intercedamos los unos para los otros. Y sobre todo, oren para que Dios sea glorificado en su iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga.